Bueno, yo sé que este video es un video muy difícil de hacer porque soy consciente de que hay mucho fanatismo y mucha gente que ama tanto el libro como la película. Y siento que es muy arriesgado decir cualquier cosa, cualquier opinión, pero yo al mismo tiempo siento que este libro, porque lo he leído, lo tengo aquí mismo, ha llegado en el momento justo. Yo creo que incluso los libros a veces llegan en el momento justo para leerlos por alguna razón. Yo es un libro que quiero leer hace un montón y tuve la oportunidad de leerlo ahora. Eh, y sirvió también para reafirmar que a mí me gustan los clásicos literarios, porque sí. Incluso nada, si vieron algún que otro video mío saben que es un hecho. Pero en particular, yo tenía ganas de leer este libro porque tenía ganas de ver la película. Y no quería hacer las dos cosas por separado o en cualquier orden. Quería leer el libro y ver la película. El tema es que este último tiempo que estuve haciendo esas cosas, me encontraba con películas que terminaba detestando, que incluso hasta la esencia del libro y lo que el libro quiso transmitir en algún momento, como que sentí que se perdió. Y este, por suerte, no fue el caso. Sin embargo, yo, antes de empezar a hablar en profundidad de todo esto, quiero decir que recomiendo, si quieren leer el libro, primero que lo lean, si quieren ver la película, que la vean, pero recomiendo que hagan lo que yo hice. Yo leí el libro o sea, leí las dos primeras partes, porque está dividido en tres partes, que son tres momentos distintos, ¿no? Leí, llegué al principio de la tercera parte, no leí la tercera parte y ahí miré la película. Y después de ver la película, terminé el libro. Yo creo que de esa manera uno aprecia más la película y claramente porque el final es distinto en el libro. Y no le molesta. O sea, a mí no me molestó, por ejemplo, que tenga un final distinto porque siento que, como dije antes, la película mantuvo toda la esencia del libro, mantuvo el mensaje, mantuvo todo, entonces como que no molesta que el final sea distinto. Pero bueno, voy a poner un poco de contexto histórico de este libro, y es que el libro salió en 1962. Lo que más me llamó la atención es que por lo menos la edición que tengo yo, que es así, tengo cosas, por eso se ve de esta manera, pero para anotar, pero es esta edición, que es la que yo recomiendo, porque no sé qué otras hay. Y esta tiene al principio un prólogo escrito por el autor, que es Anthony Burgess, donde cuenta distintas cosas que yo creo que todos los lectores y todas las personas que ven la película tienen que saber, porque es toda una cuestión de lo que él vivió. Yo muchas veces digo que a mí me interesa mucho a la hora de leer un libro saber el contexto, saber quién es el autor, por qué lo escribió. Quizás en el libro se encuentran cosas de la vida de este autor. Y en el caso de lo que cuenta en este prólogo, muy resumidamente, es que él estaba muy necesitado de plata. Necesitaba la plata urgente y le dio como el libro a un editor estadounidense y dijo, bueno, si esto sirve te lo publico, pero le voy a sacar el último capítulo, que es lo que pasó efectivamente, porque él accedió porque necesitaba la plata, más allá de que para él fuera algo importante el último capítulo. Entonces, el libro que se publicó y que se hizo muy conocido durante muchos años fue una versión de 20 capítulos en total. La original tiene 21, intencionalmente, porque el 21 para Anthony Burgess simboliza la madurez del ser humano, o sea, y aparte, justo en Estados Unidos, a los 21 uno es mayor de edad, pero el editor dijo, acá se corta, porque lo sentía como una traición al personaje, al protagonista, que es Alex. Entonces lo decidieron publicar así. La cuestión es que la película estadounidense de Stanley Kubrick se hace en base a esa edición del libro, a la edición de 20 capítulos, y no a la edición de 21. Entonces, lo que Anthony Burgess cuenta en este prólogo es como que el editor, Stanley Kubrick, todos se llenaron de plata y es como se perdió lo que yo creo que es el mensaje y lo que él considera como que le importa más de la historia, que es el final. Pero bueno, dentro de este prólogo, además, este autor nos explica el porqué del título, el porqué de la frase la naranja mecánica, que igual en inglés tiene otra traducción porque no es mechanic, no sé ni siquiera cómo se pronuncia, pero voy a dejar escrito acá.
nos explica el por qué y de dónde salió la idea del nombre, y es que él lo escuchó en un bar. Él lo escuchó que alguien dijo tan raro como una naranja mecánica que para él, o sea, y es lo que en realidad significa, no es que es solamente para él, es como convertir en autómata algo que es tan natural como una naranja, como una fruta, y eso trasladado a la historia es lo que le pasa a Alex, y lo que él ve que le pasa después, o le podría llegar a pasar después a todos los adolescentes como él, que fueran autómatas. Y yo, además, lo que voy a decir, que es una apreciación personal, es que yo creo que incluso el personaje, más allá de lo que significa ser autómata o no, de ser funcional o no, fue completamente exprimido por el sistema. Entonces, como que yo siento que, más allá de lo que significa la frase naranja mecánica, como que también se puede ver eso tanto en la película como en el libro. Eso es algo que quedó. Y otra cosa... dos cosas en realidad para tener en cuenta es que Anthony Burgess, antes de escribir el libro, había visto como que empezaron a hablar de terapias de aversión, que son finalmente lo que pasa en el texto, en esta historia, y en el momento que se enteró de que eso existía y de que querían implementarlo, le pareció completamente horroroso, entonces utilizó eso para esta historia. Y bueno, lo que tiene esto de la terapia que le pareció tan horroroso es que, más allá de todo, una cuestión que se trata mucho a lo largo de todo el texto, y es como el motivo, es la cuestión de poder decidir, tener la libertad de elegir lo que uno quiere para su vida, y con estas terapias uno pierde esa posibilidad de elección, porque ya no hace las cosas porque quiere o porque le nacen, sino porque funciona de esa manera. Y eso es algo que se ve en todo el libro. Pero bueno, ahora voy a hablar del libro. El libro me pareció espectacular, me encantó. Yo sé que hay mucha gente que probablemente sea muy susceptible a estas escenas, incluso a mí me pasó en el capítulo, no me acuerdo si era 4 o 5 de la primera parte, hay una escena de una violación a menores de edad, que eso es algo que en la película no quedó. No llegó al Final Cut. No, en realidad decidieron cambiar la edad de los personajes porque acá se aclara que eran nenas de 10 años, y después de leer toda esa escena como que dije, no puedo seguir leyendo, tengo que parar un poco porque fue como bastante fuerte para mí de leer, que de igual manera como que uno sabe ya de entrada, aunque no tenga ni idea de la historia, que se va a encontrar con un libro con violencia y ultra violencia, pero más allá de eso, que es como que yo al principio, incluso mientras lo estaba leyendo, pensaba que era como, ¿cómo puede ser que teniendo todo esto la gente lo considere como una obra maestra? Y es por todo lo que viene después. Es como que todo eso termina siendo de alguna manera justificado en el texto, tiene una razón de ser, está por alguna razón, y no solamente para hacer enojar, como algunos dicen, a los lectores, a sorprenderlos, a no sé, hacerlos sentir incómodos, sino que está por algo. Está todo por algo. Pero nada, yo voy a tratar de no dar tantos spoilers, por lo menos en este momento. Lo dejaré para la última parte del videíto. Y es que hay un montón de aspectos que a mí me encantaron del libro. En primer lugar, algo que incluso lo marqué, fue uno de los libros, yo igual empecé a marcar ahora así con estas cosas, con esto. Ahí no se ve, ahí, con esto. Y fue, casi me gasté todo. Porque me pareció espectacular, hay un montón de cosas increíbles. Y en principio, lo que me gustó es que esta cuestión de tomar decisiones y de elegir está desde el principio en el texto. Porque tenemos a un Alex que es consciente de lo que está haciendo e incluso se ríe de la gente que intenta comprender por qué lo hacen, de dónde viene la maldad, de dónde viene la bondad. Y él mismo nos dice, porque el relato está escrito como Alex nos habla a nosotros, y nosotros somos sus amigos, nos dice, yo esto lo hago porque a mí me gusta, o sea, que quede claro eso, no es que lo hago porque alguien me obliga, porque, no sé, lo siento, sino que es algo que a mí me gusta, entonces yo lo hago porque yo quiero. Lo otro que me pareció también como interesante es que es un personaje que tiene todo incluido, o sea, no es un personaje 100% malo, que es una de las cosas que incluso está en el prólogo de Burgess, que explica que para él es completamente inhumano
que una persona sea completamente mala o completamente buena. Como que ambas cosas tienen que poder coexistir y uno tiene que poder elegir qué es lo que más quiere en su vida, qué es lo que más quiere hacer, si el bien o el mal. Y tenemos a un Alex que le encanta la violencia, le encanta golpear gente inocente, robarles, violar, y al mismo tiempo es un personaje que ama el arte, ama la literatura, ama la música, ama todas las formas del arte e incluso se lo muestra como que es un personaje muy inteligente, o sea, muy intelectual. Y es como que mismo dentro de Alex conviven esas cosas, no es un personaje inhumano, él elige hacer el mal, pero tiene bondad, o sea, tiene esas cosas buenas dentro suyo. Y ahora bien, algo que me encantó dentro del libro, y es que yo lo relaciono mucho con el contexto en el que salió, que estén estas cosas, y es que en la segunda parte, cuando Alex va a la cárcel por haber cometido un delito tipo de matar a una persona, lo reducen a un número. Y uno puede pensar, ¿por qué razón será? La verdad no lo busqué, pero yo me voy a quedar con lo que yo pienso, y es que claramente al ser un texto post Segunda Guerra Mundial, yo creo que eso fue intencional de parte del autor, quiero creer eso, porque el trato que él tiene, incluso después con la terapia esta de aversión y demás, es completamente inhumano, y a él ya no es Alex, él es un número. Y eso es algo que, bueno, claramente si sabemos un poquitito de historia, sabemos que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente desde ese aspecto con respecto al judaísmo y el nazismo y lo que pasó, también dentro del texto se encuentran críticas a la Biblia y a todo el catolicismo, porque Alex, cuando va a la cárcel, no encuentra nada donde pueda... o sea, porque no puede ejercer violencia, tiene un montón de cosas respecto a la religión dentro de la cárcel, porque los hacen rezar y ir a misa y demás, y él encuentra su forma de escape, su forma de pensar en violencia con la Biblia, porque a él no le interesa todo esto, la cuestión de los sermones y todas esas cosas, sino que él se enfoca en las partes donde hay peleas, donde hay guerras, donde hay todas cosas violentas dentro de la Biblia, y los usa para escapar. Entonces se puede ver en el libro toda esa cuestión de la violencia, y es una especie creo yo, de crítica también a la Biblia y al catolicismo. Pero bueno, como venía diciendo, esta cuestión del elegir, de tomar decisiones por uno, está incluso en el momento que se muestra lo que hicieron con Alex, que le muestra a distintos científicos lo que pasó, que le ponen un tipo para que lo violente a Alex, y Alex se empieza a sentir mal porque le quiere pegar y no puede porque se siente mal. Y una médica es la que dice como que ¿qué sentido tiene esto si en realidad él no está eligiendo ser bueno, él no está eligiendo hacer el bien, sino que no puede? O sea, si es por él, que es lo que se ve, haría cosas malas. Incluso le ponen a una mujer después, y él tiene como no el instinto, pero sino que tiene las ganas de abusar de esa mujer. No es que le nace hacer cosas buenas, sino que le nace hacer cosas malas, quiere hacer cosas malas, pero su cuerpo, al ser sometido a ese tipo de terapia, automáticamente se siente mal, entonces no lo puede hacer, no es que no quiere. Y después, algo que lo voy a leer, que hay una frase que dice, que alguien le dice a Alex, y es que, y sin embargo, en cierto sentido, al aceptar que te priven de la capacidad de tomar una decisión ética, en cierto sentido realmente has elegido el bien, o por lo menos eso quisiera creer. Como que Alex claramente se somete a este tipo de terapia porque sabía que iba a salir. Sabía que, bueno, me someto a hacer esto, ¿qué tan malo puede ser? Yo quiero salir, quiero estar con todos mis amigos, quiero salir a golpear gente, a robar y etcétera. Entonces, quiero salir lo antes posible porque lo habían condenado a 14 años, entonces dijo, pasar un 2 no aguanto más. Entonces él se somete a hacer eso y como que al final termina eligiendo hacer el bien para poder salir. Entonces como que, bueno, elegiste el camino del bien al final, no es que hiciste algo malo. Pero bueno, lo que queda claro, ya llegando a la tercera parte, cuando a Alex lo liberan,
es que toda la gente cree que él merece el castigo que está recibiendo y que debe seguir recibiendo castigo por todo lo que hizo, por toda la gente a la que le pegó, por toda la gente a la que le robó, por la gente que violó, etcétera, etcétera, todas las cosas que hizo. Cuando él sale, vuelve a su casa y se encuentra con que su habitación los padres la alquilaron, que los padres no quieren que viva ahí, y todo un rechazo, ya de entrada, que él automáticamente piensa en que no tiene sentido seguir viviendo. Y lo primero que hace es pensar en cómo puedo hacer para morirme y que no me duela morirme. O sea, y automáticamente fue a la biblioteca y tampoco encontró un libro que diga cómo morir. Y dijo en un momento, que es algo que había mencionado antes, y lo vuelvo a traer ahora, que es el tema del cristianismo, es que él dice, bueno, para no pensar tanto en esto de querer morirme, voy a leer la Biblia. Y cuando agarra la Biblia y se pone a leer, se siente mal. Y uno dirá, ¿por qué se siente mal? Y por toda la violencia que tiene la Biblia. Cosa que me pareció espectacular en el momento. Dije, no puede ser, burgués. Excelente. Pero bueno, ya después de eso, en la misma biblioteca se encuentra con un montón de gente que lo quiere matar prácticamente. Y cuando llega la policía, se da cuenta que los policías son gente que él conocía. Uno era amigo suyo y el otro era su enemigo. Entonces, ambas personas, como se acuerdan de él, e incluso sus amigos lo habían traicionado, estas dos personitas, estos dos policías, deciden lastimarlo. Entonces él, desde que salió, lo único que recibe es maltrato. E incluso se entera que él había salido en los diarios como que era una persona que le habían curado, que era una persona que podía estar libremente en las calles y que no iba a hacer daño, y sin embargo todo el mundo le hacía daño. En un momento él, buscando un lugar donde poder quedarse, se encuentra con una persona que había conocido al principio del texto, que es incluso el que dentro del relato nos da como una vista, un acercamiento a lo que es el título, La Naranja Mecánica, porque es un libro que escribió este personaje. Y una de las cosas que le dice es, de vuelta a esto, ¿no? Estás obligado a tener una conducta que la sociedad considera aceptable y eres una máquina que solo puede hacer el bien. Y algo que incluso como que me pareció interesante también, que lo dice después, es que la música y el acto sexual, la literatura y el arte, ahora ya no son fuente de placer, sino de dolor, que es lo que le generaron a Alex, porque al ver los videos, o sea, las películas que mostraban toda la violencia, que igual no lo mencioné antes, pero se sabe, le ponían de fondo música que a él le gustaba. Entonces, como lo que a él le gustaba era el arte, ahora el arte ya no era algo placentero, no era algo bueno, sino que era algo que le generaba dolor. Y ahí creo yo que entra, como dije al principio, la gente que lo exprime a él. Porque por un lado tenemos al gobierno que lo exprimió para hacer este experimento, para ver si podía ser bueno, y tenemos a esta gente que supuestamente le ofrece ayuda y que va a hacer el bien, y que lo iban a ayudar a él, y en realidad lo único que quieren es también utilizarlo para política, que es yo creo una de las cuestiones más importantes dentro de este texto. Y una de las cosas que este personaje le dice a Alex es que convertir a un joven decente en un mecanismo de relojería no es ciertamente un triunfo para ningún gobierno, excepto si se siente orgulloso de su propia capacidad de represión. Porque claramente esta persona y todos sus compañeros, por decirlo de alguna manera, están en contra de este gobierno y no quieren que vuelva a ser electo, porque estaban poniendo una reelección. Entonces, quieren usar a Alex para demostrar, miren todo el daño que le hicieron a esta persona. La gente del gobierno, que supuestamente les está haciendo cosas buenas a la gente, le está haciendo cosas malas. Entonces, todos lo utilizan. Y él, por necesidad, en ambos casos, porque por un lado quiere salir y por el otro lado quiere vivir bien, decide aceptar esta ayuda. Y este es como el momento donde el personaje llega al punto máximo, y es que lo terminan llevando a una casa y cuando se despierta le ponen música para torturarlo. Y yo creo que es pura y exclusivamente con el fin de que el tipo se lastime y poder usar eso para atacar al gobierno. No por maldad hacia él, sino
por política. Entonces el tipo, Alex, encerrado, no sabe qué más hacer, y ve en una mesa como libros que digan muerte o algo de una ventana, y dice, muerte, ventana, me tengo que tirar, es el momento, es una señal del universo de que yo me tengo que matar. Se tira y no muere, sino que queda inválido. Entonces se despierta en un hospital, y ahí se despierta después de haber perdido la conciencia, y se siente bien, o sea, y con el paso de los días se va dando cuenta de que toda esa represión que tenía por la terapia que le habían hecho, ya no la tenía más. ¿Por qué? Porque una psicóloga aparece, le muestra unas fotos, le dice, decime lo que pensás, y empieza a decir todas cosas violentas, tiene sueños que tienen violencia, escucha música y no le genera dolor. Entonces, él se siente finalmente curado. Y ahí terminan los 20 capítulos del libro. Ahora bien, la película. Algo que me encantó de la película es que al principio todo lo que yo leí e imaginé era lo que se mostraba en la película. Y la forma en la que se mostraba, la imagen, etc., me pareció espectacular y me pareció una de las cosas más fieles al estilo del libro. Y es como muy increíble ver en pantalla algo que yo estaba imaginando sin haberlo visto. Incluso creo yo que justo esto que mencioné antes de la cuestión de cuando él va a la cárcel, es que es muy marcada la violencia que hay por parte de los militares, porque lo tratan muy mal, incluso son demasiado agresivos. Incluso, o sea, hay un montón de cosas que no lo dije, pero esta película salió en el 1971, y me pareció increíble la fotografía, la forma de grabar las cosas, el momento de la tortura. Yo digo, ¿cómo hicieron para grabar esto? Me pareció impresionante para la época de la que es esta película. Es también fuerte ver, o sea, es como que no es tan fuerte porque uno ya se lo imaginó, teniendo en cuenta que yo había leído al principio leí la primera parte, la segunda parte, hasta la segunda parte del libro. Entonces muchas de las cosas violentas yo me las había imaginado, pero verlas en pantalla, representadas, con mujeres realmente, o sea, como siendo abusadas o intentando que sean abusadas, es fuerte de ver, es muy fuerte de ver, e incluso es muy incómodo también de ver. Y es algo que la película intenta hacer, la película intenta ser incómoda, y es fascinante, hay que decirlo. Las actuaciones son espectaculares. Y como dije al principio, siento que la película mantuvo la esencia del libro y mantuvo el mensaje. Lo que no mantuvo fue el final, porque no lo tenían claramente en la edición que utilizaron para hacer el guión. Pero, sin embargo, yo creo que es funcional. No sé, es como que yo pensaba que quizás iba a tener un montón de cosas para decir de la película, porque mi experiencia venía siendo esa, como desastre de todas las películas que veía, no puede ser que sean tan malas, y esta no, esta fue genial. Sin embargo, creo que si hay alguien que dice, bueno, yo el libro no lo quiero leer, prefiero ver la película, hay un montón de cosas que se van a quedar afuera porque no entran, e incluso es algo que es normal en las películas, ¿no? Que hay cosas que no van a entrar por una cuestión de tiempo, porque la película incluso dura como 2 horas 10 y faltaron cosas. Entonces, como que, no sé, también siento como que los personajes, sacando a los padres, porque como que en el libro no pasa que Alex le preste mucha atención a los padres, como que cuenta que están, es como que ni estén prácticamente, pero cuenta que están, y es como que ni siquiera te da una descripción para que vos te puedas imaginar cómo son los padres. Entonces cuando los vi representados a los padres en la película, dije, bueno, sí, será, pero es como que los padres directamente en el texto son como, bueno, imagínate lo que quieras, y yo no me los pude imaginar, porque no tuve los recursos suficientes para imaginarme esos padres. Pero nada, o sea, la película siento que retrata bien esto de gente que puede ejercer violencia libremente y que nadie haga nada, y que al día siguiente están caminando lo más tranquilos por la calle, que no pasa nada.
toda la gente vive con miedo, y es algo que se ve retratado en esto, y también retrataron esta cuestión política de ambos lados queriendo utilizar a Alex. Pero nada, como que, no sé, la película a mí, tengo que decir que me gustó mucho, e incluso yo, cuando se me ocurrió hacer este video y leer el libro y ver la película, unos meses después salió como una noticia, que en realidad fue fake, de que querían hacer una remake de la película. Que fue como, ¿cómo van a hacer una remake de esta película que es tan querida, es de culto? Y querían hacer que Evan Peters fuera el protagonista. Y tengo que decir que mirando la película, había escenas, que yo espero poder encontrar fotos donde eso se vea, donde estaba el actor, que no sé el nombre, de perfil, y era el mismo perfil de Evan Peters. Entonces la persona que se le ocurrió eso para hacerle fake news, espectacular, porque la verdad yo incluso habiendo visto tantas cosas de Evan Peters, podría decir que lo haría muy bien al personaje, pero meterse con una película tan significativa y que la gente ama tanto, yo creo que una remake, aunque sea espectacular, la gente no la va a querer porque la gente ama la original, ama la de Stanley Kubrick, entonces como que no lo veo posible ni en un futuro lejano, pero yo creo que es algo que como, no sé, es un buen momento para verlo, para ver la película y para leer el libro, porque al final incluso nos deja pensando, bueno, uno puede elegir hacerle el mal a todo el mundo, porque incluso toda esta cuestión de la culpa está, por más que al principio Alex no siente una culpa real, después sí se ve una culpa real, pero bueno, esa es mi opinión de la película. Vean la película. Y ahora sí, voy a hablar del final, del capítulo 21. Y es que Alex, unos años después de todo esto, después de ya haber salido, de que le pasara lo que le pasara, tiene 18 años recién cumplidos y forma un nuevo grupo de amigos que son gente más chica que él, que hacen exactamente lo mismo, pero la diferencia es que él ya no lo hace. Él ve todo de afuera. ¿Por qué? Porque ya le empieza a parecer aburrido. Y al principio del capítulo como que se explica que siente una sensación rara y no la entiende. Pero como que, no sé, la cuestión de la plata, por ejemplo, que me pareció espectacular, él veía que los amigos querían despilfarrar la plata que habían robado, que él en realidad estaba trabajando, entonces como que no es que le había robado toda la plata, él laburaba y le costaba tener la plata que tenía. Entonces no le gustaba la idea de despilfarrar la plata, gastarla en droga, pagarle las cosas a todo el mundo. Y también eso le parecía raro, como ¿por qué tengo ganas de ahorrar? ¿Por qué tengo ganas de guardar la plata y no malgastarla? Y después le pasa que se encuentra con uno de los amigos del principio que lo había traicionado, y este amigo era más grande que Alex y estaba casado. Y ahí se da cuenta, bueno, yo quizás ya no quiero hacer estas cosas porque quiero tener esa vida. Yo quiero casarme, tener hijos, formar una familia y vivir tranquilo y no hacer más estas cosas porque ya me parecen aburridas. Y lo que tiene este final, donde se ve la madurez de Alex, es que, como bien dije antes, lo sacaron de la edición que primero salió del libro, porque según el editor no dejaba el libre albedrío. Porque con el final de la película, por ejemplo, y del libro con esta primera edición que no tiene el capítulo 21, uno puede pensar, bueno, él se siente curado, va a hacer lo que quiera. E incluso yo creo, cuando terminé de ver la película, dije, va a seguir haciendo el mal, va a seguir eligiendo hacer estas cosas. Y es como que tampoco es tan libre la elección y lo que uno quiera pensar para el personaje. Pero este último capítulo es esencial, porque muestra que sí, existe la opción de elegir, y él elige. Él elige, porque no es que se siente mal por la terapia ni esas cosas, sino que él elige hacer el bien a partir de ese momento. E incluso no a partir de ese momento, sino que desde antes él se siente raro y no quiere participar, sino que dice, bueno, hagan ustedes las cosas, yo miro de acá atrás.
Y nada, yo creo que es el cierre que el libro necesita y el cierre que la película necesitaría. Entonces, si algún día alguien quiere hacer una remake, estaría bueno que la hagan con ese final, que incluso yo siento que la gente que ama la película y no leyó el libro y no sabe esto, va a odiar la remake, sin dudas. Bueno, a modo de conclusión y como algo para agregar, es la cuestión que no nombré hasta ahora del lenguaje, porque este libro, así como El Señor de los Anillos, que no lo leí, pero sé que eso existe, tienen un vocabulario, tienen un lenguaje inventado, cosa que me parece una genialidad y algo que no todos pueden hacer, no todos pueden crear un lenguaje. Igual acá son palabras que son como formaciones del inglés, que igual fueron traducidas al español, y lo que a mí me parece espectacular es la intención de esto, que es lo que Anthony Burgess quiso hacer, y es amortiguar, entre miles de comillas, las escenas violentas, porque donde más se puede encontrar este lenguaje, que incluso al principio del texto, esta edición lo que tiene es que tiene el glosario atrás, no sé si todas la tendrán, ojalá sí, yo creo que sí. Uno tiene que andar yendo para atrás a ver qué mierda significa lo del principio, pero después se va acostumbrando y entiende que al final todas las palabras medio que significan lo mismo, no todas igual, pero va entendiendo y se va adaptando a este lenguaje y no le cuesta tanto, es solamente el principio nada más que es raro, pero se hizo con la intención de eso, de amortiguar la violencia y en realidad, porque es más, todas estas palabras es donde más están, o sea, en todas las escenas de violencia es donde más están estas palabras, que es un lenguaje que usan los adolescentes, y algo que voy a decir para cerrar, a modo de conclusión y para pensar, es lo que dijo Anthony Burgess respecto a esta cuestión, y es que el escritor dijo que convierte el libro en una aventura lingüística, o sea, esto de interpretar las palabras que son ambiguas, es algo que es una experiencia para el lector, esto. Y termina diciendo, pero la gente prefiere la película porque el lenguaje los asusta y con razón. Cosa que me parece espectacular, porque incluso en la película, si bien están estas palabras, si bien está el lenguaje de Nadsat, que Nadsat incluso es joven, no se usa tanto. Y yo creo que también igual, más allá de que por una cuestión de no asustar a la gente, que no creo que sea esa la intención, sino por un tema de que uno no va a estar con un glosario mirando la película tratando de entender qué significa, porque también el proceso de el lenguaje inventado no es lo mismo verlo en una película con gente hablando, que uno no puede andar poniendo pausa, que leyendo un libro que uno puede parar cuando quiere. Entonces tiene un proceso de asimilar. En cambio acá tenés 2 horas nomás para asimilar el lenguaje. Entonces hay un montón de palabras que quizás no se usaron y se usaron con mucha menos frecuencia que en el texto, que está todo el texto. Entonces, nada, eso es todo por este largo video. Espero que les haya dado ganas de leer el libro o ver la película. Espero que no se hayan, no haber spoileado tanto. Pero es como que, no sé, yo sé que spoileé, yo sé que dije un montón de cosas. Pero bueno, sepan que hay un montón de cosas que no dije que también me parecieron espectaculares para guardarlo, para que la gente pueda verla y leer tranquilo, y que sepan que va a haber un montón de cosas que no dije, y aparte la forma en la que está relatado no es lo mismo que lo que estoy diciendo yo. Entonces lean el libro, vean la película. Si pueden hacer como hice yo, de leer el libro hasta la segunda parte, o sea, toda la segunda parte completa, ver la película y terminar con la tercera parte, lo recomiendo mucho. Incluso siento que van a poder apreciar más ambas cosas, y les va a gustar mucho más claramente el libro. Pero nada, eso. Espero que les haya gustado este bello video. Como digo siempre, en la descripción están todos los links a mis redes sociales, por si quieren seguirme en algún lado. Está también el link a mi podcast, que dicho sea de paso, vayan a escucharlo. Y nada, eso es todo. Volveré la semana que viene con otro video. Adiós.